Gloria a Dios. Primera de Pedro 2 y capítulo 9. Amén, ¿lo tenemos? Primera de Pedro 2, 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios que Dios nos escogió para ser real sacerdocio. Aquí es donde me quiero enfocar hoy. El real sacerdocio. Amén. Nación santa y sacerdocio van mano a mano. Gloria a Dios. ¿Que alguien conoce qué es el trabajo en la Biblia de un sacerdote? Del sacerdocio. El trabajo de un sacerdote bíblicamente es llevar al pueblo a Dios. Llevar al pueblo a Dios, ser un intermediario entre la palabra de Dios y el pueblo. Y nosotros, dice aquí que Dios nos escogió para ser este linaje especial, linaje escogido, para ser el medio del que el mundo llegue a Dios. Entonces el sacerdocio viene mano a mano con el evangelismo, viene mano a mano con el predicar la palabra, viene mano a mano a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. ¿Para qué? Para que la gente llegue a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Somos sacerdotes de Dios en un aspecto que llevamos al mundo a Dios. Pero también la palabra de Dios dice que somos jueces. Somos jueces. En 1 Corintios 6:3 dice que vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Y el apóstol Pablo ahí dice: ¿acaso no juzgaré las cosas menores de ahorita? Entonces, para nosotros, hermanos, lo que debemos de hacer es llevar al mundo a Dios, pero a la misma vez juzgar al mundo de su pecado. Ese es el trabajo de todos los que son adquiridos por Dios. Por eso mismo Jesús dice que el mundo nos va a odiar. ¿Por qué? Porque no los vamos a dejar pecar en paz. Por eso el mundo nos va a vituperar, porque lo vituperaron a Él, porque Él vino y cambió toda la religión judía que según conocía a Dios. Les decía: fariseos hipócritas, fariseos mentirosos, ustedes se creen muy santos, pero están 2 veces más acercados al diablo que a Dios mismo. Dice: mueven mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez haciendo ese prosélito lo convierten 2 veces más hijo del infierno. Y esta era la gente que era judía, eran los fariseos que conocían la palabra. Y Jesús vino y los juzgó. Dice: ustedes están más retirados de Dios que los gentiles. Vino Jesús y dijo a juzgarlos: ustedes se creen muy santos, pero mire, son hijos del diablo. Ahora, hermano, ese trabajo Dios nos ha encargado a nosotros. El juzgar y acercar a Dios a la misma vez. ¿Qué cree que hacemos cuando salimos a evangelizar y decimos: oiga, señor, señora, usted está viviendo en pecado, arrepiéntase? Y ahí está Jesucristo que dio su vida para que tú fueras salvo. Ese es juzgar y a la misma vez está siendo sacerdote, acercándolo a Dios. Ese es nuestro trabajo, hermanos.
Y todo esto vamos a ver la historia del real sacerdocio. Vamos a ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis hoy. Así que agárrese. Gloria a Dios. Génesis, ¿cuál fue el primer hombre? ¿Cuál fue? Amén, Adán, el primer hombre creado por Dios. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 15. Dice la Biblia, Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí dice la palabra clave de hoy: guardase, o sea, que lo protegiera de cualquier cosa que le sucedería. ¿Y qué pasó con Adán? Dios le dio una mujer y la mujer fue engañada por la serpiente. ¿Y qué pasó? Pecó. Hizo lo que no estaba bien ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? No fue un juez bueno, no fue un sacerdote fiel. Permitió que el pecado llegara a él, a donde vivía. Permitió que el pecado llegara al huerto. Por no juzgar, por no decirle a Eva: oye, arrepiéntete de lo que has hecho, olvídate. No, él tuvo parte en el pecado. Y ahí en Génesis 3:24 dice la palabra de Dios: lo que pasó por no ser fiel sacerdote, por no ejecutar juicio, cuando Dios lo había puesto para que guardase el huerto del Edén. ¿Qué pasó, hermanos? Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios lo quitó. ¿Y qué trajo? Por el pecado de Adán trajo maldición, trajo pecado, trajo dolor, trajo sufrimiento. ¿Por qué? Por no ejercer juicio, por no llevar a su mujer a Dios, por no encargarse de lo que Dios le había dicho que se encargara y guardara. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos ejerciendo juicio? ¿Estamos siendo sacerdotes fieles para con Dios? ¿Estamos llevando al mundo a Dios? ¿O estamos permitiendo que el pecado siga a nuestro alrededor? Porque si tú permites que el pecado siga, ¿sabes qué? El mundo te va a amar. Y es lo contrario de lo que Jesús predicó, que el mundo nos iba a odiar. ¿Por qué? Porque estamos aquí para ser sal de la tierra, la luz del mundo, donde las tinieblas no pueden vivir. Amén. ¿Estamos haciendo eso o estamos dándole lugar a que nuestra posición sea quitada? ¿O estamos dándole lugar a que el pecado viva mientras que nosotros no ejercemos lo que Dios nos ha puesto a hacer? Pero el plan de Dios tenía que seguir, hermanos, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, no importa. El plan de Dios va a ser ejecutado hasta que el día en el que Él nos mande a llamar. Amén. Pues mucha gente piensa: Dios te necesita, Dios tiene un gran plan para tu vida. Sí, tal vez tiene un gran plan para tu vida, pero contigo o sin ti lo va a hacer. Amén. Contigo o sin ti lo va a hacer. Seguimos aquí. Entonces, vamos a Génesis capítulo 12. Dios tenía que llamar a alguien para que trajera juicio al mundo. Como por Adán no se pudo hacer, ahora tenía que ser por alguien. Vemos que Abraham fue llamado por Dios para que dejara su parentela. Abraham amaba a Dios. En Génesis 12 lo manda a llamar. En Génesis 12 lo manda a llamar. Y Dios es fiel para con Abraham y Abraham es fiel para con Dios. Ahí en el 12 le llama, pero en el capítulo 18 vemos qué tan buen sacerdote era Abraham. Vemos aquí en el capítulo 18 cuando dice el versículo 24:
el 23 y 24. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? El sacerdocio de Abraham intercediendo por los justos. Dios, si hay 50 justos, ¿lo vas a destruir juntamente con el impío? No, no permitas eso. Nosotros tenemos que llevar al mundo, ¿a quién? A Dios. Y mientras que llevamos el mundo a Dios, estamos intercediendo por sus almas. Estamos pidiéndole: Señor, ten misericordia de él. Señor, ten misericordia. Interceder. Aquí vemos la fidelidad de Abraham, el amor que tenía a su sobrino, al lugar donde vivía su sobrino Lot. Y regresándonos un poquito al capítulo 14, el amor que Abraham tenía por él. En Génesis 14 dice que van a guerra varios reyes, pero cuando Abraham se da cuenta que llevaron a su sobrino a Lot, él junta a 318 hombres entrenados, va a salvarlo. El amor que tenía Abraham para su pariente. Pero vemos juicio fue y tomó a Lot, y el versículo 16 del capítulo 14 dice: y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Entonces ejerció juicio Abraham. Destruyó a los que tenía que destruir, pero a la misma vez salvó a los que él iba a salvar, a su pariente y a mujeres y a demás gente. Y es cuando, ahí más adelante, cuando Melquisedec, el sacerdote, lo bendice. Hermanos, y ahorita donde leímos 1 Pedro 2, dice que somos real sacerdocio. Es lo que tenemos que hacer. Como Abraham, tener amor para con la gente, luchar y ejercer juicio. ¿Para qué? Para decirles que están mal en su pecado, pero a la misma vez tener amor y ir a donde están. Jesús dijo que la iglesia, que las puertas del infierno no iban a prevalecer por la iglesia. Que al infierno podemos ir hasta las puertas del infierno y sacar a las almas que están ahí, y el infierno no va a prevalecer, hermano. No tenga miedo cuando vaya a evangelizar. Amén. Usted puede ir hasta donde están las puertas del infierno y arrebatarle las almas al enemigo por amor a ellos. Somos, hermano, real sacerdocio, Amén, amén. nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Qué más necesitamos para salir? Jesús dijo: la mies es mucha. Necesitamos obreros. ¿Quién aquí hoy se quiere comprometer, hermano? ¿Quién quiere ser sacerdote? ¿Quién quiere ejercer juicio? ¿Quién quiere decir: yo sé que Dios está conmigo, la Biblia me respalda y el Espíritu Santo también? Amén. Amén. Ahora vemos, Dios le promete a Abraham una descendencia más que todos los granos de arena, ¿verdad? Más grande que todas las estrellas en el universo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios sigue. Tiene que haber juicio en el mundo, tiene que haber alguien que traiga al mundo a decirle: no pequen más, vuélvanse a Dios. Por eso Abraham iba a tener una gran descendencia que iba a parecerse a él. Amor por las almas, ejercía juicio, era fiel a Dios. Los judíos, los descendientes de Abraham, no son los de sangre, son los que son fieles, igual que él. Amén. Entonces seguimos a otro juez y sacerdote, hermano. Vamos a Éxodo.
vamos a ver Moisés, el primero en sacar de la opresión, de la servidumbre al pueblo de Israel. Vamos a Éxodo y vemos cuando Dios saca a Israel de Egipto. Vemos que en el capítulo 18, ya que están en la península de Sinaí, Moisés estaba solo juzgando al pueblo y viene su suegro en el capítulo 18. Viene su suegro y le dice: Moisés, te vas a cansar, te vas a acabar muy pronto, tienes que poner a gente para que te ayude a juzgar. No puedes juzgar solo, tienes que tener gente que juzgue contigo. Y fue sabio Moisés, y ahí empezaron a nombrar a los jueces que iba a poner por el pueblo. El capítulo 19 es la consagración, no es la consagración, es la preparación de los levitas, es la preparación de los jueces. Capítulo 19, el capítulo 20, Moisés sube al monte Sinaí, y hasta el capítulo 30 a 33, vamos a ir. El 32, hasta el 32, perdón. Y hasta el capítulo 32, Moisés está en el monte recibiendo órdenes de Dios. El capítulo 32 dice, el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces la gente no tenía a alguien que lo juzgara, no tenía un sacerdote que los dirigiera. ¿Y qué pasa cuando la gente no tiene juez, ni tiene a alguien que les está predicando, hablando de Dios? Se descontrola. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene dirección en su vida? Se descontrola. Más adelante dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Jehová diciéndole a Moisés: baja a ver tu pueblo porque está corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Rápidamente el pueblo se volvió a la idolatría, porque en esos 40 días no tuvieron juez. En esos 40 días no tuvieron alguien que los dirigiera hacia a Dios. El versículo 9 dice: dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, hermano, la confianza que Dios le tenía a Moisés. Le estaba pidiendo permiso para destruirlos. ¿Y qué hace Moisés? Moisés, como buen sacerdote, intercede por ellos. Moisés empieza a interceder por ellos. El versículo 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés diciéndole a Jehová: arrepiéntete. ¿Cuándo vemos eso? Imagínense qué tan cerca estaba Moisés, hermanos. Moisés y Dios, qué tan amigos eran, que en Deuteronomio dice que Moisés fue enterrado por Jehová mismo. Qué tan confianza. Nosotros tenemos una confianza, una amistad así con Dios.
¿Qué nos impide? Moisés tenía una intimidad con Dios. Oraba, lo buscaba, quería de Él, quería su presencia. Lo amaba. Hermano, si usted no ama a Dios en esta tarde de la tal manera que Moisés lo amaba, empiece a buscar de su presencia. Empiece a amarle, porque si usted lo ama, todo lo demás va a caer en su lugar. Amén. Y no estoy hablando de cosas materiales ni económicas, sino que usted va a empezar a dar testimonio de que ama a su prójimo. Bueno, Moisés le dice a Jehová, no hagas esto. El versículo 19 dice más adelante, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mira lo que hizo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El ídolo que habían hecho lo derritió, lo hizo cenizas, lo echó al agua y dijo, tómense su ídolo, tráguense su ídolo. Aquí vamos a ver el juicio que iba a empezar a ejercer Moisés. Aparte de eso, más adelante dice, versículo 24, y yo le respondí, ¿quién tiene otro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo echó en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Aarón permitió el pecado del pueblo. Aarón estaba como Adán, permitió que el pecado creciera. ¿Por qué? Porque el pueblo se lo había pedido. Peca conmigo, ándale. Peca conmigo, es muy agradable esto.